estamos celebrando la Semana de la Ingeniería, y la actividad que está preparada para el día de hoy es un conversatorio, y tengo el gusto de ir presentando a los maestros que van a participar. Voy a empezar con el maestro Darío. ¿Ya estamos en transmisión? Sí. Al ingeniero maestro Darío Salas Villegas, siempre lo voy a decir hasta que no me mande su currículum, cómo tal que lo presente. Creo que es ingeniero en mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Estudios Superiores de San José de los Burros, en Durango. Ahorita tendrá que hacer las aclaraciones pertinentes. Tiene conocimiento, es maestro en ciencias de ingeniería y además conocimientos en cuestión de participación de investigaciones sobre nanotecnología, hasta donde tengo entendido. Si no, me va a desmentir. Fuerte aplauso al ingeniero. Pase, por favor. Damos la más cordial bienvenida al ingeniero Yair Domínguez. Él es licenciado en física por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en nanociencias por el CCC, donde desarrolló su investigación en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se enfoca en la ciencia computacional de materiales, integrando simulaciones de primeros principios, aprendizaje automático y supercómputo para el diseño y predicción de nuevos nanomateriales. Ha publicado sus investigaciones en revistas científicas internacionales y ha presentado sus resultados en congresos especializados de ciencia de materiales y nanociencias. Fue becario del Programa de Apoyo de Proyectos a Investigación e Innovación Tecnológica, el PAPI, de la UNAM, y ha colaborado como asistente de investigación en el Laboratorio de Nanoóptica y Tecnología Láser del CICESE, Unidad Académica Monterrey, así como en el Laboratorio de Metalurgia Física y Termodinámica Computacional del CIMAP, Unidad Monterrey. Actualmente combina la investigación con la docencia en la ingeniería, formando estudiantes en áreas de física, matemáticas, programación y modelado computacional. Y que los circuitos eléctricos les anda causando algunos problemas. Demos un fuerte aplauso al Me es muy grato presentar a continuación al ingeniero Alberto Mario Jorge Gutiérrez Flores. Es licenciado en matemáticas con especialización en física industrial y electrónica e ingeniería industrial. Su formación académica se ha enfocado en la aplicación de las matemáticas a problemas de ingeniería, física industrial, automatización y optimización de procesos, mediante el desarrollo de modelos matemáticos y herramientas de simulación para la solución de problemas complejos. Demos la bienvenida al maestro Alberto Mario Jorge Gutiérrez Flores. Y por último, y no menos importante, me es muy grato dar la bienvenida al ingeniero Jorge Alejandro Torres Quintanilla. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica como ingeniero en mecatrónica, con especialización en dispositivos biomédicos, maestro en ciencias de la ingeniería con orientación en nanotecnología. Dentro de las labores de investigación en el CIDI, cuenta con una trayectoria en la asistencia, haciendo asistencia en investigación de materiales para uso biomédico, trabajando también en ingeniería de tejidos materiales para cementación ósea. Demos la bienvenida al ingeniero Jorge Alejandro Torres Quintanilla. El
tema principal a desarrollar en esta ocasión, en este conversatorio, es precisamente la nanotecnología y su influencia en la ingeniería. De manera global, nuestro panel tiene experiencia tanto en investigación como en diferentes áreas, como sería la bioingeniería, la logística, la mecatrónica. Entonces, esto promete hacer una charla totalmente global que como ingenieros nos va a dar una visión muy completa. Yo quisiera, antes que nada, bueno, también voy a hacer un comercial. Los voy a tener que dejar solos, no vamos a poder contar con la dinámica que traíamos porque me voy a ir a una junta, pero voy a explicar la dinámica que ustedes se van a encargar de seguir. La primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es la nanotecnología? Como tal, me voy a permitir leerlo. Es la ciencia y tecnología que estudia, diseña y manipula materiales a una escala muy pequeña, del orden de los nanómetros. Esto significa una millonésima parte de un metro. A esta escala, los materiales pueden presentar propiedades especiales como mayor resistencia, ligereza, conductividad o capacidad de reacción, lo que permite desarrollar soluciones innovadoras para la ingeniería, la medicina, la energía, la electrónica y la industria. Esta ciencia o esta rama de la ciencia también conlleva algunos riesgos que le pediría al panel puedan disfrutar desde el punto de vista desde la salud, riesgos para la salud humana, los riesgos en el impacto ambiental, falta de regulación y costos elevados. Por último, el uso inadecuado de la tecnología. La nanotecnología nos permite trabajar a una escala invisible al ojo humano, pero con un impacto capaz de transformar las industrias completas y redefinir el futuro de la ingeniería. Aquí están las 5 preguntas que voy a dejar al maestro Yair, y me permites que seas el conductor, y hago la primera pregunta al maestro Rubén Darío. ¿Cómo cree usted que la tecnología podría cambiar los productos que utilizamos diariamente? A ver, ¿la tecnología como tal o la nanotecnología? Cambia la cosa, ¿no? Tecnología, pues nosotros ya llevamos una historia de muchos años obteniendo tecnología como humanidad. Hemos desarrollado tecnología desde entonces, el término como tal de nanotecnología se refiere a tecnología o a todo lo que está en escala de los nanómetros. Entonces, por ahí tiene que ver mucho en el área de materiales, generalmente es en el área de materiales. Mencionaba yo por ahí que cuando empezaba yo el acercamiento a este tema de la nanotecnología, todo el mundo cuando escucha nanotecnología se imagina al traje de Iron Man. Se va construyendo solito así poco a poco con nanobots, o escuchamos nanotecnología y bueno, en el área por ejemplo de la electrónica o mecatrónica nos vamos por esa área a pensar que son robots chiquitos, y sí entra, sí cae por ahí, pero en realidad se refiere más a todo el estudio generalmente de materiales, de relaciones moleculares por ejemplo, en cuestión de nanómetros. Es más relacionado al tema de química, por ejemplo. Entonces, a la hora de trabajar o de pensar en qué ayuda a la ingeniería, pues nos ayuda a desarrollar materiales, podría ser más resistentes, ver qué propiedades podemos mejorar para ciertos materiales. La reciente o lo más común que se menciona es, por ejemplo, el carbono, lo mencionó el licenciado anteriormente, ¿no?, en las conferencias. El grafeno, por ahí sí han escuchado el término de grafeno, y se desarrolla generalmente es para materiales más resistentes, con mayores propiedades eléctricas generalmente. En el área, por ejemplo, los que son de mecatrónica,
el área de sensores, ha habido un gran avance en cuestión de, por ejemplo, sensibilidad. Entonces, en nuestra área, por ejemplo, generalmente o siempre nos va a ayudar en el área de mejora de materiales, por ejemplo. ¿Y alguien quiere continuar? Sí, por supuesto. No sé, maestros de esta mesa, si quieren hacer un comentario. Sí, se escucha, ¿verdad? Okay. Sí, hablando sobre lo que es más en el ámbito de nanotecnología. Bueno, para hablar de nanotecnología, o hablar de nanotecnología es hablar de un espectro muy amplio de ramas, ¿verdad? Entramos desde lo que es el ámbito electrónico, como con nanochips, como con tecnología utilizada para circuitos eléctricos, hasta el ámbito biológico incluso, ¿sí? Y aquí es donde entramos, o donde yo tengo la especialización y donde más les podría hablar, es sobre el ámbito que se utiliza para el desarrollo de la medicina, de dispositivos médicos, ¿sí? Donde hablamos ya de materiales que presentan propiedades que nunca antes se habían obtenido por métodos comunes o métodos clásicos, como se les llama, ¿sí? Y hablar de nanotecnología es hablar de manipular de alguna manera, ya sea desde un punto de vista químico, desde un punto de vista meramente mecánico, o incluso desde un punto de vista biológico, es manipular material, ¿sí? Para darle estas propiedades que sean útiles para alguna aplicación en específico. Entonces, si les hablo yo de un poco de lo que es la manipulación de material biológico, pues tal vez ustedes se puedan dar una idea de que existen ciertos riesgos reales, de cómo se manipula el material biológico, como son células, bacterias, virus, que están a esta escala muy pequeña, y más que nada en el ámbito de manipulación de virus. Nosotros les podemos dar comportamientos que antes no tenían, ¿sí? Se puede utilizar para tratamientos médicos, ¿sí? Se puede utilizar para implementar algún medicamento que anteriormente era muy difícil o requería más tiempo que llegara al lugar donde se tenía que implementar. Y por medio de la manipulación de virus, de algunos otros materiales biológicos, se puede llegar a este medicamento, llegar a este comportamiento del virus, a modificar lo que es precisamente este mismo medicamento, ¿sí? Entonces, sí hay algunos riesgos dentro de lo que es la nanotecnología. Sería un tema que me gustaría seguir discutiendo aquí, si me pudieran apoyar el panel de expertos que tenemos aquí. No sé si tengan algo que decir. A mí me gustaría compartirles desde el punto de vista de cómo colaboramos. Un servidor colabora principalmente con el sector industrial, con las maquinarias, todo lo que es maquinaria CNC, todo lo que es automatización. Participamos en el área de la modelación matemática, y no solamente de la modelación, sino que vemos la mejora de las máquinas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las máquinas CNC, que son las que fabrican las piezas, tienen una tolerancia, ¿sí? Y normalmente esas máquinas o ese tipo de máquinas les afecta una vibración mecánica que es externa. Es quizás de lo más complicado de modelar y de controlar. Es complicado porque son situaciones externas. Para eso nosotros hacemos un modelado matemático, pero necesitamos primero la ayuda de el código, que puede ser el código G o L, o hay empresas que tienen su propio código, Siemens tiene su propio código, y en esas máquinas hay que implementarles ciertos tipos de componentes o materiales, capacitores, sensores, que tengan un menor tamaño, pero una mayor resistencia, que creo que también es un punto importante.
En la cuestión de la tecnología, no solamente es reducir el tamaño, sino tenemos que ver qué propiedades cambian. Nosotros, en las máquinas, colaboramos y nos piden esa dualidad, porque si no, la máquina pues, va a seguir haciendo lo mismo. Necesitamos esos componentes para que nos ayuden las partículas de las vibraciones mecánicas y sean más eficientes. Lo que buscamos es no que las piezas sean o salgan con una tolerancia, sino que la maquinaria que estamos trabajando cometa menos errores en las lecturas del proceso. Bueno, nada más para recordarles que la pregunta que queremos contestar es ¿cómo la nanotecnología podría cambiar los productos que utilizamos diariamente? ¿No? Ya lo comentaba el profesor, por ejemplo, en la miniaturización de los componentes de estas máquinas. Ahora, desde mi trinchera, yo podría decir que la nanotecnología, aunque ustedes no lo crean, ya permea muchos de los productos que ustedes utilizan. Simplemente toda la electrónica de consumo que utilizamos hoy en día pues está hecha a base de componentes electrónicos, transistores, capacitores, etcétera, ¿no? Entonces, para que esos dispositivos tengan la potencia de cómputo que necesitamos, pues tienen que tener miles de millones de transistores, y esos miles de millones de transistores pues están impresos o hechos en pequeñas obleas, y aunque ustedes no los vean, están ahí, esos miles de millones. Entonces la nanotecnología ya nos permea hoy en día. Por ejemplo, las tarjetas gráficas que utilizamos para las computadoras, les llamamos gamer, pues tienen procesadores muy poderosos, ¿no? Para fabricar ese tipo de procesadores se utiliza un proceso que se llama litografía, y ese proceso es muy caro y me parece que solo hay una empresa, ¿verdad?, en el mundo que los fabrica, creo que es de Europa, Suiza, algo así. Taiwán. De Taiwán, ajá. Entonces, al ser un proceso tan complejo, ¿verdad?, pues está monopolizado por una sola empresa. Entonces, aunque no lo crean, la nanotecnología ya permea mucho de los productos que utilizamos. Incluso empresas farmacológicas como Avon, como L'Oreal, en muchos de sus productos ya implementan algún tipo de nanopartícula. Recuerden que una nanopartícula es un material que está construido de manera atómica con alguna geometría específica. Puede ser un cubo, puede ser una esfera, puede ser una estrella, un rectángulo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y al tener esa escala tan pequeña, se manifiestan diferentes efectos físicos o químicos comparados con tener el material a escala normal. Entonces, ya sin duda alguna ya permea los productos que utilizamos hoy en día. Sin la nanotecnología no sería posible que nosotros tuviéramos electrónica de consumo tan pequeña y tan eficiente. No sé si algún otro profesor tenga algo más que agregar. Sí, vamos a ir una cuestión. Por ejemplo, como está monopolizado, lo mencionaba el ingeniero Moncayo, ¿qué tan conveniente sería una regulación? Porque también hay el otro extremo de que, bueno, puedo regular, pero lo que acabas de decir es que es muy caro. ¿Quién más se evita meterle dinero, verdad? Creo que es también, no sé, otra parte que regulamos, pero a costa de qué. Algo importante ahí, por ejemplo, no sé, en las conferencias pasadas preguntaban por qué se genera, por ejemplo, el aumento en costo, por ejemplo, de procesadores. Me mencionaban que el hecho de utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, el hecho de utilizar más, vamos a poner servidores para el desarrollo o para la utilización de inteligencia artificial, estaba aumentando o creando un aumento de costo precisamente en tarjetas gráficas, en microprocesadores, etc. Y radica precisamente en esto. Mencionaba yo anteriormente que es porque el consumo, en este caso la capacidad, en este caso la empresa que los crea es una sola, o sea, no hay, en ese caso, una y derivaciones, ¿no?, de los que desarrollan, pero se monopoliza en este caso la tecnología que permite en este caso el desarrollo de nuevos de computadora, vamos a ponerlo en ese sentido. Entonces, al estar monopolizada, pues esta empresa puede crear o poner el precio en este caso que considere correcto, ¿no? El problema, como dice aquí el ingeniero, es que el proceso conlleva demasiadas partes que son muy difíciles, digamos, ¿no?, de copiar.
Entonces creo que al momento está patentado todo el sistema, la máquina que realiza la impresión, digamos, de microchips está patentada. Y no tengo el dato de cuánto se tarda en liberar, por ejemplo, una tecnología, pero tiene que superarse un tiempo para que pueda liberarse, por ejemplo. Entonces, mientras no se libere ese proceso, esa patente, pues la empresa sigue protegida y va a seguir produciendo solamente ella, por ejemplo, esa información. Algo pasa, por ejemplo, algo parecido pasó con el azul, lo menciono yo mucho porque se tardó más de 50 años en encontrar el verde, el rojo, luego el verde, y el azul tardó cerca de 50 años hasta que un científico japonés fue el que logró desarrollar la tecnología por medio de nanotecnología, es por medio del conocerá más el tema de un reactor MCD, por ahí darle el nombre de deposición de material, que hay algún tema de creación ahí de materiales. Entonces la empresa que se llama Nichia es la principal fabricante de LEDs en todo el mundo. ¿Por qué? Porque fue quien desarrolló esa tecnología en su momento. No sé incluso todavía si existan más fabricantes, pero por el momento el mercado lo acapara, por ejemplo, esta empresa también, en esa área de la tecnología que también es parte de NAMNA. Entonces, por el momento también la empresa desarrolladora de microchips está en la misma situación, por ejemplo. Por ahí hay pueden investigar la máquina que pues es una máquina enorme que se encarga, por ejemplo, de desarrollo de la tecnología, como cuando los crea, dispara una gota de estaño miles de veces en un segundo, por ejemplo, ¿no? Y esa gota es la que imprime básicamente el microchip. Entonces, es una tecnología que no fácilmente se puede copiar y por el momento va a seguir monopolizada hasta que se libere o se permita o se desarrolle una nueva opción. Sí, nada más ahí comentando sobre lo mismo de lo que es la regulación de esta tecnología, siguiendo con la idea de la dificultad, no solamente logística, que sí, mucho es logística, pero también mucha parte es una dificultad técnica, como menciona aquí el maestro. Esta máquina que menciona el ingeniero, básicamente ocupa para todo el proceso de creación, desde que se obtiene la materia prima, lo que es el silicio, los chips de silicio, la razón de silicio, los semiconductores, se hace todo el grabado, se hace todo el litografiado, ¿sí? Todo ese proceso lo ocupa una máquina, una sola máquina, ¿sí? No sé, un solo entero, ¿sí? Por ejemplo, de ese tamaño o a lo mejor el doble, ¿sí? Entonces, técnicamente costoso, aparte del proceso, y es por eso que se tiene tan monopolizado precisamente esta manufactura de chips de silicio. Y sí, como menciona, para una patente, para que se tarde en liberar, por ejemplo, si una empresa patenta algún proceso, algún dispositivo, la patente dura 20 años, ¿sí? Tiene 20 años durante el cual solamente esa empresa puede comercializar y utilizar este producto específico, ¿sí? Entonces, bueno, si pasan los 20 años, pónganle que ya tengan más de 20 años desde que se inventaron, ¿verdad?, los chips de silicio, pero pues las personas tienen necesidades nuevas, las organizaciones tienen nuevas necesidades que requieren nueva tecnología, precisamente. Y entonces, como se requiere nueva tecnología, pues ¿quién va a crear esa nueva tecnología? Solamente los que pueden y tienen la solventación económica, que en este caso es esta empresa taiwanesa, que tienen para crear esa nueva tecnología. Entonces siguen patentes, si no tienen, pues se les acaba la patente, la anterior, hacen otra, ¿sí? Crean otra patente con algo nuevo, más poderoso, ¿sí? Que es que la gente lo va a querer, ¿sí? Precisamente la dificultad de esta regularización, más que nada en lo que son los precios, y sobre todo pues que básicamente ellos tienen el derecho como algo así como al 80 o 90% de la materia prima para fabricar estos chips de silicio, ¿sí? Entonces de ahí viene también la dificultad. No sé si tengan algún otro tema más. Ahora que estamos hablando de logística y todo eso, podemos plantear la segunda pregunta. Creo que tiene relación con eso. Y
La pregunta es, ¿qué problemas de la ingeniería actual podrían resolverse mediante materiales nanotecnológicos? Bueno, antes de empezar con la pregunta, tenía aquí el dato. La empresa de lo que desarrolla los chips, o que está ahorita, que tiene la patente de los chips, se llama ASML. No sé si les suenan por ahí, es de Países Bajos. Y pueden investigar si quieren ahorita rápido, pueden preguntar ahí a ASML, desarrolladora, y ven la máquina, la tecnología que tiene. No alcanzas a ver ni siquiera por dónde empezar, ¿no? A ver qué partes tiene, por ejemplo. Entonces, si tienen la oportunidad ahorita en un ratito, lo pueden investigar. Y ahora sí, ¿qué problemas de la ingeniería? Bueno, como ya lo mencionaba aquí sí, yo te estoy diciendo licenciado. No, me decían, no es ingeniero. No, según yo sí era licenciado, no lo mencionó. Bueno, como lo mencionaba aquí el licenciado, muchos de los materiales, bueno, aquí refiriendo a materiales, ya están siendo modificados, o muchos ya se desarrollan a partir de la nanotecnología. Mencionamos en este caso en específico los LEDs y los microchips. Entonces, muchos de los materiales ya están desarrollados o están realizando por medio de esto. Otra parte bueno, que yo conozco en lo personal muy importante de trabajo con nanomateriales es, por ejemplo, en el área del filtrado de agua. Yo trabajé mucho en el área en Tijuana, donde desarrollé mi maestría, no como tal directamente desarrollando, pero apoyando a los compañeros de nano. Ahí, por ejemplo, tuve algunas clases para ciertas aplicaciones. Pues, ellos desarrollan por medio de nanomateriales, en específico ahí había varias líneas de investigación sobre nanotubos de carbono. Ellos hacían por medio de un procedimiento, agregaban cierto material, hacían membranas, ¿sí?, que tenían ciertas propiedades, por ejemplo, eran hidrofílicas e hidrofóbicas, me parece. O sea, para repeler en este caso o aceptar agua. Entonces, por medio de estas membranas que ponían, digamos, en las tuberías de la ciudad, podía recuperarse o podría, sí, más que nada recuperarse el agua filtrada, básicamente. En este caso, el agua de Tijuana se obtiene nada más de un río, ¿sí? No hay presas en Tijuana ni nada, solamente el río Colorado, y a partir de ahí se extrae el agua. Entonces se realizaba un filtrado y se realizaba aprovechamiento de aguas residuales por medio de nanomateriales en membranas, en este caso se llama membranas. No tengo el dato exacto, o sea, yo no era mi área como tal nanotecnología, me fui ahí, por ejemplo, a desarrollar, no sé, experimentos para ciertos materiales. Yo les ayudaba en el desarrollo, por ejemplo, de editor, ¿sí? Pero pues ahí estuve un poquito más acercado a esa área. Ahorita, por ejemplo, compañeros sé que están trabajando en nanomateriales para el desarrollo de baterías, por ejemplo. También es otra área en la que se desarrolla aquí el hecho de la nanotecnología. No tengo el dato al 100% de cómo se crean en este caso, pero sé que por ahí están trabajando con baterías de zinc y cobre. Estoy por ahí perdido, pero por ahí. Entonces son dos áreas que tal vez no tomamos mucho en cuenta. Nosotros, como somos del área tecnológica, digamos, no vemos algunas otras aplicaciones en las que ya está desarrollándose esta tecnología, que ya incluso es algo normal, ¿no? Decíamos nosotros que ya lo normalizamos, ya no tenemos el dato total de cómo se crean, pero ya está ahí directamente. Y nada más para justamente también mencionar lo de los nanotubos de carbono, porque una de las cosas que también se busca en la maquinaria es aumentar la eficiencia, reducir la energía, porque es muy costoso. Una máquina para o que esté funcionando es muy costoso. Estos nanotubos lo que se busca es que tengan una mejor lectura de presión, de calor, para que justamente los manden a los sensores y puedan tener una mejor eficiencia. Les puedo compartir que nos hemos encontrado con algunas limitaciones porque, regresando como un poquito a la pregunta anterior, inclusive yo creo que aunque no tengamos la patente y que tengamos más opciones, hay que ver que a lo mejor que lo que estamos acomodando o en los sensores o tecnología tienen como que el mismo ecosistema.
Entonces contamos con máquinas que queremos hacer modificaciones, pero el entorno pues obliga a traer las piezas de la misma, ¿verdad? Entonces es complicado hacer una combinación o hacer una modificación completa. Y ahí la importancia, por ejemplo, de estos nuevos materiales que nos permitan tener una mejor eficiencia sin depender necesariamente de un componente en específico, tener una mejor lectura. Sí, precisamente hablando de lo que es la rama de la eficiencia y específicamente en lo que es la eficiencia energética. Todos sabemos, bueno, seguramente ustedes conozcan, que pues podemos producir la cantidad de energía que nosotros pues necesitemos. Uno de los mayores problemas de la rama de la energía, de la rama energética, no es producir la energía. Producirla podemos sacarla de donde sea, ¿sí? Del agua, del sol, del viento, de donde queramos, de nuclear, geotérmico, etc. Pero uno de los mayores problemas es cómo acumulamos, dónde acumulamos tanta energía que producimos, ¿sí? Si no la estamos usando toda al mismo tiempo, pues nosotros necesitamos acumularla en algún lugar. Baterías, ¿sí? En algún lugar. Y uno de los problemas que tiene estos sistemas de almacenamiento de energía es que no tienen la capacidad suficiente para almacenar toda la energía que producimos. Básicamente lo que les quiero decir es que estamos produciendo más energía de lo que podemos almacenar. Y entonces hay mucha pérdida en esa rama energética. Mucha de la energía pues no tenemos dónde ponerla. Precisamente los nanomateriales, precisamente en lo que son el área de baterías, de litio, baterías de zinc, baterías de cobre. Mucho de la investigación en nanomateriales se basa y se centra en el acumulamiento de energía y el acumulamiento más efectivo que pueda transmitir mejor esta energía. Sí. Y precisamente creo que aquí el licenciado nos ha platicado ya un poco de qué tipo de materiales se pueden utilizar para un mejor almacenamiento de energía. No sé si nos pueden platicar un poco de ese aspecto, maestro. Sí, claro. Muy bien. Los nanomateriales pueden impactar mucho el área energética. Por ejemplo, bueno, todos sabemos que queremos buscar formas alternativas de energía, ¿no? Que no sean contaminantes. Entonces es un hecho que, por ejemplo, los combustibles se van a seguir utilizando. No sé cuántos vamos a dejar de usar combustibles, pero vamos a seguir utilizando diésel, gasolina y todos esos tipos de combustibles, ¿no? Entonces la idea es hacer que esos combustibles sean menos contaminantes. ¿Cómo? Pues reduciendo la cantidad de azufre, ¿cierto? Para esto podemos utilizar algo conocido como catálisis. Entonces la catálisis significa acelerar una reacción química. Entonces tenemos dos componentes en una reacción catalítica. El catalizador, que es el material que vamos a utilizar para acelerar la reacción, y la sustancia que queremos catalizar, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en dibenzoiotofeno, que es un tipo de combustible, ¿cierto? El dibenzoiotofeno tiene una molécula de azufre ahí en su estructura, y ahí lo que nos interesa a nosotros es quitarle ese azufre. ¿Para qué? Pues para que nos entregue una mejor eficiencia energética al momento de hacer la combustión, y para que cuando genere el residuo tenga menos cantidad de azufre. Entonces podemos utilizar los nanomateriales. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un tipo de nanomaterial que se conoce como dicalcogenuro de metal de transición. Di son dos, calcogenuro, pues dos calcógenos. Es un material tipo sándwich. Tenemos los calcógenos en las tapas, que sería el pan, y en medio, el jamoncito, pues sería el metal de transición, ¿no? Entonces, estos materiales los podemos utilizar, por ejemplo, en un reactor. En un reactor, cuando estamos refinando el combustible, podemos ingresar ese tipo de nanomaterial, y el nanomaterial lo que va a hacer es que va a absorber la molécula de dibenzoiotofeno, le va a quitar el azufre,
El azufre se va a quedar en el nanomaterial y va a liberar el dimetilcitrofeno, ahora sin el azufre. Entonces esa sería una manera de utilizar los nanomateriales para generar energía más limpia, ¿no? En este caso estaríamos hablando de combustibles, ¿no? Los combustibles los utilizamos en prácticamente todo: transporte, plantas generadoras de luz, etc. No sé si alguien tenga... No sé si, por ejemplo, tengan el conocimiento el proceso, por ejemplo, del petróleo, que es el principal combustible que utilizamos actualmente, ¿no? A partir del petróleo, el área, por ejemplo, del refinamiento, o a la hora del refinamiento, es como una torre. A partir del petróleo se crean diferentes combustibles que se van generando, o se van, digamos que la forma de separarlo, de destilar, pues, por medio de un tipo de destilación, calientan el combustible y a ciertos niveles se van condensando. ¿Sí? Más o menos me explico. O sea, calientan el combustible, se hace gas, pero como está compuesto de diferentes materiales, vamos a ponerlo de esa manera, lo calientan, se condensa y de este nivel sale un tipo de combustible, del otro nivel sale un tipo de combustible. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ahí, licenciado, cómo pueda contribuir los nanomateriales a la hora de la destilación, por ejemplo, que es algo que yo comenté con mis alumnos. Yo tengo ahorita la materia de vehículos eléctricos y estamos viendo algo de combustibles. Entonces, ¿cómo separan? Aparte de, yo sé que aparte de la decantación, podemos decirlo así, de convención por medio del calor, digamos, que van separando los combustibles, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo logran filtrar, o si ahí se logra la destilación completa, por ejemplo? Ahí lo que se hace es precisamente, una vez separado en el proceso de destilación, pues separas tus combustibles, ¿no? Entonces lo que se hace es, en otro reactor, separado, ya una vez que hemos obtenido cada sustancia del petróleo, pues integrar estos catalizadores. Entonces lo que hace el catalizador es precisamente remover el contenido de azufre de las gasolinas, porque eso es lo que hace que tenga una baja eficiencia. Y pues también, por ejemplo, uno de los residuos pues es ácido sulfídrico, ¿no? Entonces ese ácido sulfídrico, lo que podríamos hacer es quitarlo del catalizador, porque se queda en la superficie, y podríamos aprovecharlo pues para producir azufre, que se utiliza en otras, digamos, se pueden producir otros bienes materiales, ¿no? No sé si alguien más tenga algo que decir al respecto. Podemos pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿consideran que la nanotecnología será una ventaja competitiva para las empresas en los próximos años, y por qué? Bueno, aquí incluso lo mencionamos anteriormente, ¿no? Hay empresas que por medio del proceso utilizan nanotecnología ya tienen una ventaja, ¿sí? La empresa que desarrolla los chips, la empresa que desarrolla los LEDs, que son ejemplos que conocemos actualmente, ya tienen una ventaja corporativa con todas las demás. ¿Por qué? Porque tienen privatizada, digamos, una tecnología que solamente ellos pueden utilizar. Tienen una tecnología que no les... y aparte la patente, que ya les da una ventaja corporativa con las demás. Entonces, cuando, digamos, una empresa logra desarrollar un nanomaterial o un proceso que funcione, digamos, ya genera una ventaja corporativa con todas las demás del ramo. Hablamos de que, por ejemplo, que lo de los chips lo tienen privatizado, lo tiene todo concentrado en una sola empresa. Entonces, por lógica, esa empresa pues tiene una enorme ventaja con todas las demás empresas tecnológicas que desarrollen el mismo tipo de tecnología, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Inclusive podría decirles que también les ofrecería un diferenciador importante. Como ejemplo, la empresa Yaskawa, pues, entre otras cosas, son para robots, máquinas, y la implementación que ellos hicieron para hacer diferenciador, en lugar de que se compre una máquina que es mucho más exacta, miles de dólares, lo que hacen es adaptar un sistema o un ecosistema para que la máquina que tú tengas, de su marca obviamente,
pues tengan una mejor tolerancia, pero nada más ellos manejan lo que es el ingeniero, pues esa parte de la implementación con los materiales y con la metodología que ellos usan. Pues eso los vuelve diferentes porque los van a buscar y ahora el comprar una maquinaria mucho más costosa, porque estamos hablando de dólares, miles de dólares. Yo aquí quiero ofrecer un punto de vista distinto, un contraargumento, que sería lo que nos acaban de ofrecer los maestros. Tener la propiedad de una nueva tecnología, más que nada implementando una nueva tecnología, sí es una ventaja tecnológica, ¿verdad? Pero también ofrece una desventaja. ¿Por qué? Porque tener o trabajar a la escala nanométrica, que es precisamente de lo que hablamos cuando hablamos de nanotecnología, pues también nos habla de una dificultad técnica de escalamiento, o sea, un proceso que trabajamos a la nanoescala. Yo diría que es mucho más costoso, necesita más tecnología, ¿sí? A lo mejor podría ser una desventaja para una empresa, sobre todo una que no ha trabajado nunca con nanomateriales, querer pasarse a la rama de la nanotecnología, pues representa una inversión que podría ser para ellos desventajosa o nada ventajosa, ¿verdad? Porque representa adquirir nueva maquinaria, representa adquirir todo el conocimiento necesario para trabajar estos materiales, ¿sí? Entonces sí, definitivamente hay muchas ventajas, pero también hay que tener en cuenta las desventajas que tiene, sobre todo si una empresa, una organización quiere pasar al ámbito nanotecnológico, ¿verdad? Y también pues representa algunos riesgos, no solamente financieros, sino que muchas veces cuando hablamos de materiales nanotecnológicos, de procesamiento para producir este material nanotecnológico, pues representa riesgos para los operarios, representa riesgos para la gente que está en contacto directo con este material y que a lo mejor no tiene conscientemente o no tiene en mente pues los efectos que puede tener este organismo, ¿sí? Más que nada, sobre todo hablando desde el punto de vista de un operador que va, trabaja no sé qué tantas horas estén trabajando, ¿verdad? Y que esta empresa a lo mejor quiere pasarse a un ámbito de nanomateriales. Bueno, ese riesgo existe para todas las empresas, pero creo que hablando de sobre todo los nanoplásticos, ¿verdad? Hablando de lo que son los nanoplásticos, de la producción de plásticos, muchas personas ya se ha documentado que pues han sufrido efectos secundarios de trabajar con estos materiales que pues a lo mejor antes, cuando no se tenía la tecnología de trabajarlo a la nanoescala, pues no tenían un efecto significativo en la vida de una persona. Pero actualmente ya se está viendo y se está documentando casos donde trabajar con material a esta escala tiene efectos que no se habían observado antes, ¿sí? Hay inflamación de tejidos, hay acumulamiento de material, sobre todo a la nanoescala, en algunos tejidos que genera algunos otros efectos. Y precisamente a lo mejor continuando con lo que es el tema de lo que son los riesgos, ¿verdad?, de la nanotecnología, tal vez podríamos pasar ya a lo que es este tema de los riesgos nanotecnológicos. Si tienen algo que comentarme. Sí, vamos a plantear la pregunta y es: ¿cuáles podrían ser los riesgos éticos, ambientales o de salud asociados con el uso de estas nanotecnologías? Precisamente siguiendo con lo mismo, ¿sí? Y de hecho acabo de impartir una clase aquí a unos compañeros, de mecánica automotriz, de sexto tetra, donde hablamos de lo que son los polímeros, ¿sí? Muchos polímeros, plásticos, a grandes rasgos, muchos plásticos, la mayoría de los plásticos se desechan, ¿verdad? Y muchas
cuando se trabaja con estos plásticos, que muchos son necesarios para la rama de materiales, de nanomateriales, si se utilizan los plásticos, se utilizan en todo. Y cuando se desechen los plásticos, pues ¿a dónde van a dar? Bueno, muchos van a dar a vertederos, como basura, muchos de sus componentes electrónicos, ¿sí? Que ya no se utilizan, muchos van a dar a lugares donde no se les puede dar un segundo uso. Y estos materiales se van degradando, simplemente por estar expuestos al ambiente se van degradando. Y los plásticos se van haciendo más pequeños, se van convirtiendo o transformando en otros materiales químicos que tienen otros efectos, ¿verdad?, en las personas. Precisamente como les mencionaba, no sé si ustedes escucharon un caso hace ya un año, un par de años, donde ya se encontraron algunos microplásticos, incluso nanoplásticos, o sea, esta escala tan chiquitita que tenemos, que se han acumulado en la placenta de bebés humanos. Entonces, fíjense, se hicieron estudios médicos reales, donde ya tenemos un acumulamiento de material que, pues la verdad es que lo estamos desperdiciando, por decirlo de alguna manera, porque se puede reutilizar de una u otra forma. Entonces este material llega a esta escala y comienza a causar algunos efectos secundarios reales en personas, no solo en adultos, sino en niños, en bebés, por este acumulamiento, sobre todo de este caso que se acumuló en la placenta humana. Y sí, precisamente causa algunos de estos efectos. Inclusive, bueno, pues podríamos tener el dilema ético, ¿no? De que a ver qué tan factible es que se incorpore. Imagínense que se utilizara la tecnología para, no sé, quiero tener un hijo, pero no quiero que tenga mi nariz grande. Entonces, respecto a la salud y éticamente, inclusive los médicos que son, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo será regulado y qué tan bueno o malo sería, a lo mejor para las personas, mejor para ciertas condiciones físicas o estéticas, pero involucra la parte ética? Bueno, ahí complementando lo que dice el ingeniero, muchos de los problemas, en este caso de los nanomateriales, tienen que ver también con la falta de regulación, digamos. Porque como son tecnologías emergentes, generalmente siempre que hay una tecnología emergente se tarda mucho tiempo en detectar, por ejemplo, los efectos secundarios, más a largo plazo, ¿no? Entonces, ya, como lo mencionamos, se ha detectado en prácticamente nanomateriales o nanoplásticos en todo. ¿Cómo llega en este caso? ¿Cómo es posible que yo haya consumido, que tenga nanomateriales, pero nanoplásticos interiormente en el cuerpo? Pues es que vienen desde todo. Por ejemplo, los nanomateriales se van degradando, quedan en partículas de escala nanométrica y los consumen prácticamente todo lo que nosotros consumimos. Se encuentran en el agua, se encuentran en el pescado, por ejemplo, que consumimos en la comida. Entonces, de esa manera pues, se crea un círculo, digamos, ¿no?, de consumo donde nosotros estamos siendo invadidos por estos nanomateriales. Y precisamente uno de los problemas es por la falta de regulación. No hay, no conozco exactamente las regulaciones en este caso de materiales, pero generalmente cuando se va desarrollando una nueva tecnología se tarda en regular esa misma tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con los vapers, por ejemplo, también, que duró mucho tiempo sin regulación, se empieza a regular apenas? Entonces son tecnologías que se van desarrollando y mientras no generen, digamos, un impacto verdaderamente real de contaminación o en la salud, pues se tarda en regular también este tipo de tecnología. No sé si algún otro participante tiene algo que agregar. Creo que podemos ir a la última pregunta y me parece muy interesante. Dice, si pudieran diseñar una aplicación nanotecnológica para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cuál sería y qué problema resolvería? Si me permiten contestar esta pregunta, me parece muy interesante. En mi familia hay una persona que tiene cáncer, entonces creo que ese es un tema que me parece sumamente interesante porque toca personalmente a mi familia, ¿no? Yo trabajé unos meses en el CICESE, Unidad Académica Monterrey,
Si alguno de ustedes haciendo el comercial está interesado en realizar un posgrado, una maestría, por ejemplo, en dispositivos electrónicos, dispositivos médicos, inteligencia artificial o dispositivos ópticos, puede realizarla ahí. Bueno, después del comercial, el punto es, yo ahí estoy trabajando con nanopartículas de oro, ¿okay? Las nanopartículas de oro, afortunadamente, son biocompatibles con el cuerpo humano. Ustedes han visto, por ejemplo, que hay algunos raperos que tienen dientes de oro, injertos de oro, ¿cierto? Entonces, las nanopartículas de oro, por ejemplo, si ustedes tuvieran una esferita, ¿no?, de ese tamaño, digamos, de la botella, hecha de oro, y la irradian con luz LED, pues a la esferita de oro no le va a pasar nada, ¿verdad? Simplemente lo que va a pasar es que va a reflejar la luz. Pero si ustedes esa esferita de oro la reducen a tamaño nanométrico, por ejemplo, una esferita de 2 nanómetros, es decir, la 1000.000.000ª parte de 1 metro, esa esferita, cuando ustedes la impacten con luz visible, se va a calentar, va a absorber parte de la radiación, va a empezar a vibrar la nanopartícula. ¿Y qué pasa cuando algo vibra? Pues libera calor, ¿cierto? Entonces, una aplicación que se quedó solamente en lo computacional y no pasó a lo experimental, a lo biomédico, fue precisamente investigar estas nanopartículas como agentes para terapia fototérmica. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene cáncer de piel, ¿cierto? Lo que podríamos hacer es sintetizar las nanopartículas. ¿Cómo las sintetizamos? Pues podría ser algún método físico-químico. Podemos depositar las nanopartículas sobre la piel que está enferma, ¿cierto? Y las nanopartículas, al ser de tamaño nanométrico, pues las podemos irradiar con luz LED, ¿no? La luz LED no les va a dañar la piel, es radiación no ionizante, pero lo que sí va a hacer es que va a calentar las partículas de tamaño nanométrico y va a empezar a quemar la zona cancerígena. Entonces, esa podría ser una alternativa de tratamiento, por ejemplo, a terapias como la quimioterapia, ¿cierto? La radioterapia, que no solo matan las células cancerígenas, sino que también matan las células sanas. Ustedes si han visto a un paciente de cáncer, como se ven que están pues flacos, se les cae el pelo, los dientes, bajan las defensas, y no solo se enferman de cáncer, sino que se enferman de otras cosas. Entonces, una aplicación que a mí me gustaría generar, pues sería eso, ¿no? La investigación que hice para optimizar el diseño de nanopartículas de oro, poder llevarla al ámbito experimental biomédico. No sé si alguien más tenga algo que agregar. Sí, precisamente, bueno, en realidad tengo 2 temas, pero voy a hablar solamente de uno para dar oportunidad también a los demás que participemos. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, con los alumnos, mis compañeros de maestría, entre ellos estaban desarrollando también un método de filtrado de agua, continuando con lo que es el filtrado de agua, pero esto lo estaban desarrollando específicamente para absorber petróleo. Todos sabemos que cuando ocurren, no ocurren tan seguido, pero cuando ocurren derrames de petróleo, esto afecta muy negativamente a todas las especies marinas. Y es muy difícil, seguramente han escuchado que los derrames de petróleo pueden llegar a durar años, ¿verdad? Sin que se haga nada para evitar o controlar el daño que está haciendo el petróleo en el mar. ¿Por qué será? Bueno, hay varias razones, pero una de ellas es que es muy difícil contener y retener ese petróleo, ¿sí? El petróleo sabemos que es un material, para empezar, es líquido, es muy espeso, es muy viscoso, es difícil de contener, es difícil de atrapar, ¿verdad? Entonces estos muchachos, mis compañeros, estaban desarrollando nanopartículas, precisamente un material a escala muy pequeña, de partículas muy pequeñas, que podían en su superficie retener y absorber petróleo, ¿sí?
Entonces, qué padre, ¿no? Si tú lanzas un montón de estas partículas al agua cuando hay un derrame de petróleo, pues este material, que no es una sola partícula, ¿verdad? Son muchas y miles de millones de partículas, se van a suspender, se van a estar flotando ahí en el agua junto con el petróleo y van a absorber y van a aglomerar, van a aglutinar, se hace como una gelatina literalmente, ¿sí? Todo este petróleo. Y entonces, pues lo único que queda por hacer, pues es juntar todas estas partecitas que ya son más sólidas, ¿sí? De petróleo, lo retiras y va, se acabó el derrame de petróleo. Entonces, fíjense en la importancia, sobre todo el impacto que puede tener tanto en la calidad de vida, como es en tratamientos de cáncer, tanto en la calidad ambiental, como es en la filtración de agua, como es esta prevención de daño ambiental, y todo el impacto que puede, no solo puede tener, sino que ya está teniendo en la vida diaria, en la vida cotidiana, el uso de la nanotecnología. Entonces, yo me quedaría con una reflexión de mi parte, ya hablando de todos estos temas, pues es que la nanotecnología, como todas las tecnologías, es una herramienta, ¿sí? Cómo se utilice, pues ya es cosa de cada quien. Y cómo la utilicemos, cómo la manipulemos, cómo la vayamos desarrollando, pues es lo que va a dar pauta para saber si vamos a mejorar o vamos a empeorar, ¿sí? No sé si alguien más tenga algo que agregar. Lo que es un complemento a lo que dijo el ingeniero, porque bueno, justamente hace algunos 10 años, de muchos derrames, hubo un específico de la crisis en el Golfo, y una de las características de las causas que se encontró era que el modelo de predicción para el petróleo cuando se perfora, y una variable que se considera muy importante para decidir si perforamos o no, es la porosidad de la superficie. El modelo que se utilizaba era muy linealizado, entonces de ahí se encontró otra alternativa para no poder perforar. Y aunque el modelo era bueno, era mejor en incertidumbre, pero había este problema. La intención era no perforar, y ahí lo que se buscaba en una solución era mejor algo que sustituyera y que nos pudiera hacer ver como partículas o algo para ver cómo es la porosidad. ¿Sí? Hasta ahorita pues no lo han encontrado, ¿verdad? Pero creo que para mí hubiera sido una importante, y más, como dijo el ingeniero, pues si sirve para evitar, que era mucho mejor porque trabajamos en esa parte del petróleo. Una última, como tal, mejora en este caso. Cuando ustedes, por ejemplo, en el área médica, refiriéndonos al área médica, cuando ustedes están enfermos de cualquier cosa, generalmente se toman medicamentos, toman pastillas. La mayoría no entendemos cómo es que ese medicamento llega a donde exactamente me interesa, cómo llega al estómago, cómo me llega a donde me duele en el pie, por ejemplo. Entonces, la realidad es que el medicamento se dispersa total. Bueno, o sea, no es que se vaya directamente a donde te duele, lo que pasa es que ahí es donde tú sientes la mejoría, ¿sí? Pero el efecto de que se disperse por todo el cuerpo, pues tiene también negativas, puede afectar otras partes, ¿no? Donde te puede ayudar, te puede afectar en otro lado, ¿no? Entonces, digamos que por ejemplo los analgésicos no tienen tanto impacto, pero con otros medicamentos, como es por ejemplo para el tratamiento de cáncer y así, pues sí afectan en otras áreas, ¿no? Entonces, hay desarrollo, por ejemplo, de materiales o de, digamos, dispositivos que están ayudando a dirigir ese medicamento específicamente al área donde se necesita, ¿no? Otro apoyo ahí. En cuestión digamos que de riesgo, no tanto como de mejora, hay un podcast que a mí me gustó mucho en su momento que lo escuché. Se trata sobre, bueno, se llama, si lo quieren leer, La Marca de Dios. No tiene nada que ver con religión, simplemente así se llama el podcast. Trata de, digamos, una realidad o una idea, un riesgo de cómo es tratar, en este caso, por ejemplo, de la clonación. Pero hablan mucho sobre esto, hablan mucho sobre materiales que están a escala, cómo
trabajan, cómo se desarrolla incluso, por ejemplo, la clonación, el tratamiento del gen humano y un riesgo que conlleva trabajar con eso. ¿Cómo desde hace mucho tiempo hemos ya trabajado con esto y ni siquiera lo vemos? Entonces está muy interesante si lo quieren revisar por ahí, la marca de Dios, está muy, muy padre. Yo me quedo igual con una reflexión, pensar, es como todas las tecnologías, nosotros hablábamos de la inteligencia artificial, hablábamos de cualquier tipo de tecnología, puede ser un arma de doble filo, es una herramienta como tal, ¿no? O sea, depende de cómo lo utilicemos, siempre va a haber pros y contras para todo. En este caso, para la nanotecnología, siento yo que son más los beneficios que los contras, pero siempre hay que tener presentes los contras, ¿no? Siempre tenemos que tener cierta regulación o cierto cuidado de cómo utilizar ciertas tecnologías para que no terminen afectándonos en nuestro día a día o a otras personas. Pues si nadie tiene nada más que agregar, creo que podemos dar por concluida esta mesa de diálogos. Y pues la intención yo creo que es motivarlos a ustedes, chicos, que estudien más, porque como ingenieros su labor es actualizarse constantemente, si no se quedan viejos, ¿no? Por así decirlo. La tecnología avanza más rápido de lo que podemos entender y creo que sería todo.